Bienvenida o bienvenido a este curso del efecto de las palabras, un curso a través del que vamos a ver juntos cómo el lenguaje tiene un impacto súper poderoso en la vida que estás viviendo. Un aspecto muy fuerte que te voy a ir explicando a lo largo de 4 módulos en tus pensamientos y, por consiguiente, en todo lo que se deriva de ello. En este primer módulo de introducción te voy a explicar la hoja de ruta para que comprendas lo que vamos a estar trabajando juntos durante este tiempo de curso, y vas a ver que vamos a tener 4 módulos en formato de vídeo que te voy a ir planteando poquito a poquito para que lo vayas trabajando a tu ritmo, y a medida que vayamos avanzando, pues la profundidad del aprendizaje va a ser mayor hasta llegar a un módulo final en el que vamos a tener toda la parte práctica de ejercicios, que es el módulo más largo. Te voy a compartir una presentación que vas a ver que se va a mantener esta misma dinámica a lo largo de todo el curso, para que puedas comprender, por una parte, como yo te voy explicando, así como de forma muy cercana, todo lo que quiero que sepas, pero también te voy a ir compartiendo una presentación que te va a servir para seguir lo que te voy diciendo, ¿no? En forma de esquema, algún dibujo, para que te sea más sencillo. Además, como habrás visto, el curso tiene este formato de 4 vídeos, pero luego aparte te voy a poner 5 PDFs, un PDF por cada uno de los módulos del curso y un PDF final que se llama Anexos, en el que vas a encontrarte las cositas, las tablas, los ejercicios y lo que considero importante que tengas muy a mano para que puedas desarrollar la parte práctica, ¿vale? Entonces los vamos a ir viendo poquito a poquito para que sea mucho más sencillo para ti. Así me puedes parar, me puedes silenciar cuando quieras para tomar notas, lo vas a ir haciendo a tu gusto para que sea un aprendizaje muy fluido, muy personal para ti. Mira, te voy a compartir la presentación que te digo que he creado. Vas a ver que voy a ir haciendo un juego de pantallas en el que yo me voy a ir poniendo grande o pequeña para que veas la hoja completa de lo que te quiero enseñar y así sigas el hilo perfectamente. Esta es nuestra hoja de ruta, ¿vale? Entonces aquí están los 5 puntos que te acabo de comentar. En el primero de ellos, que es el módulo que vas a ver ahora mismo, es el del lenguaje que nos hace humanos. El módulo 2 se llama lenguaje y realidad, módulo 3 lenguaje potenciador y, por contra, el lenguaje limitante. Vas a ver las diferencias entre uno y otro. Y el cuarto módulo de aprendizaje es la realidad que quieres vivir, ¿no? Lo que yo te pregunto, ¿qué realidad quieres vivir? Porque cuando ya hayas hecho los módulos anteriores vas a comprender cómo tu lenguaje de alguna forma está afectando a esa realidad que tú vives, y entonces ya con lo que sepas sí que será el momento de que te plantees la realidad que quieres estar viviendo. Y como te digo, al final vas a tener la parte de anexos, que es pues unas pequeñas diapositivas que vas a tener todas reunidas para que puedas hacer los ejercicios de una forma más fluida, porque inmediatamente te puedes ir ahí, ver las tablas, que te las puedes imprimir o que las puedes copiar en tu cuaderno de trabajo y te pones con los ejercicios. Bien, pues te empiezo a contar cositas del módulo de ahora, del módulo 1, que es la parte de que el lenguaje nos hace humanos. Pues efectivamente esto es así, ¿vale? Te voy a hacer esta introducción para que lo vayas comprendiendo y veas la sencillez de la cuestión que te planteo, pero la importancia que tiene. La diferencia fundamental que tenemos los seres humanos respecto de los animales es precisamente el lenguaje. ¿Por qué? Porque es que la racionalidad que nos otorga la característica de seres humanos, la racionalidad es como la capacidad de pensar, ¿vale? Y el pensamiento se da a través del lenguaje, a través de las palabras, de tal manera que si no hay lenguaje, que si no hay palabras, el razonamiento lógico, tal cual lo tenemos los seres humanos, pues no existiría, no sería así. Entonces, la capacidad que tenemos los seres humanos de razonar y, por tanto, de pensar, que nos la da el lenguaje, en definitiva es lo que nos va a diferenciar de los demás seres vivos, ¿vale? Así que el lenguaje, con lo que quiero que te quedes, es con que el lenguaje es lo que te otorga la característica de ser humano, ¿vale? Verás que te vuelvo a poner la presentación y así lo vas a ver mucho más sencillo. Esto es lo que te digo, ¿vale? Esta es la cadena que te digo. El razonamiento es el pensamiento y el pensamiento viene a través del lenguaje, ¿vale? Ves que te lo pongo así como en azul más clarito para que lo veas bien diferenciado. El lenguaje, entonces, es la clave de este curso, es la clave de todo lo que te quiero enseñar, y a medida que vayas aprendiendo vas a empezar a prestar atención a cómo habla la gente de tu mundo, la gente que te rodea, y cómo hablas tú mismo, que es precisamente lo que queremos cambiar aquí.
Entonces, este lenguaje, que os digo que es lo que determina todo lo demás, lo que es la clave de nuestro curso, lo vamos a entender como un instrumento. Es el instrumento a través del que nosotros pensamos, a través del que nosotros razonamos. Entonces, como instrumento, tiene un efecto súper poderoso, súper positivo, que es la parte del razonamiento, pero también va a tener sus contras, ¿vale? Que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora juntos. Os voy a contar una curiosidad para que veáis cómo ha ido evolucionando esta idea. Al principio se pensaba que el lenguaje era pasivo, ¿no? Que el lenguaje existía y ya está, y no hacía nada más, ¿no? Entonces, lo que ocurría era que entendían que las cosas del mundo estaban ahí, las cosas del mundo pasaban, y el lenguaje se dedicaba simplemente a describirlo, ¿vale? Entonces, la función del lenguaje ahí era puramente pasiva. Sin embargo, con el tiempo esta idea ha evolucionado, que va a ser el enfoque que yo te voy a enseñar, y entonces se entiende que el lenguaje tiene una función, que el lenguaje crea cosas, que el lenguaje es generativo y por lo tanto es activo. Entonces, lo que se dice es que las palabras asignan significados a las cosas. Os lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Para que lo veas más sencillo. El enfoque tradicional, el que te decía al principio, es este enfoque descriptivo, las cosas suceden y luego las describimos, ¿vale? El lenguaje es pasivo, no hace nada, y sin embargo, en el curso que estamos desarrollando, lo que vamos a entender es que el lenguaje crea, el lenguaje es generativo, entonces hace que las cosas sucedan. Este enfoque ya es activo. Esta es la diferencia fundamental que quiero mostrarte. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir por la vía del lenguaje generativo, del lenguaje activo. Entonces, cuando ya comprendas de qué manera tu lenguaje genera en tu vida, de qué manera tu lenguaje está haciendo cosas en tu vida, pues entonces va a ser cuando te empieces a plantear cómo estoy hablando y qué efecto tiene en mi vida esto. ¿Para qué? Para que tengas la oportunidad de ver si te gusta, si te va bien, si te está dando el resultado que quieres o si por el contrario quieres hacer algún cambio, ¿no? Yo te voy a enseñar qué cambios se pueden ir haciendo. Entonces, el lenguaje que utilizamos los seres humanos, que es este instrumento para hacer que las cosas sucedan, es como una especie de arma de doble filo, ¿vale? Tiene una limitación. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el lenguaje permite que tú tengas este razonamiento, gracias al lenguaje razonas, también va hacia el otro lado, en el sentido de que si tú no tienes palabras para algo, ese algo no puede ser razonado, ese algo no puede ser pensado. Entonces el lenguaje puede ser un límite de tu mundo, ¿no? Y os voy a poner una frase muy interesante que precisamente dice este filósofo: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, porque si mi lenguaje llega hasta aquí, mi mundo va a llegar hasta aquí. Por eso es tan importante y tan interesante seguir desarrollándonos en todos los sentidos, pero precisamente en el tema que te estoy hablando yo, en el lenguaje. Porque mientras tú sigas desarrollando tu lenguaje, vas a seguir desarrollando tu capacidad de razonar. Entonces, hasta donde te la quieras llevar, ¿vale? Conocer más vocabulario, conocer más expresiones, ampliar tu nivel de conciencia, todo esto está súper relacionado y va a hacer que tengas una capacidad de pensar muchísimo mayor. Entonces es lo que te decía, que es un arma de doble filo. Por una parte es lo que crea el pensamiento, pero por otra, cuando no tenemos palabras para algo, entonces ahí se corta, ese algo pues ya no puede ser razonado. ¿Vale? Y aparte que el lenguaje es la forma de intercomunicación entre unos y otros, entonces si tú tienes un lenguaje pero el otro no lo comprende, ahí se corta mucho la comunicación también. ¿Ves qué importante es esto del lenguaje? Entonces, ¿qué vamos a ver? Aparte del aspecto este de la racionalidad del lenguaje, de cómo se relaciona el pensamiento racional con el lenguaje, también nos vamos a empezar a preguntar que entonces, si yo estoy teniendo un pensamiento racional porque uso palabras racionales, si uso palabras irracionales, entonces estoy teniendo pensamientos irracionales, que es lo que ocurre con la gente, bueno, con cualquiera de nosotros que en un momento dado hayamos tenido un pensamiento negativo, un pensamiento irracional o un pensamiento distorsionado, proviene
de tu lenguaje distorsionado, de tu lenguaje que le vamos a ir llamando en este curso lenguaje limitante. Entonces, ahí está la pieza fundamental que os voy a proponer que cambiemos en este curso. Si estamos teniendo un lenguaje limitante, un lenguaje negativo o irracional, vamos a cambiarlo a un lenguaje positivo o que vamos a ir llamando también más adelante un lenguaje potenciador, porque eso es lo que va a hacer que todo tu pensamiento también sea potenciador. Bien, entonces, como nosotros estamos yendo por la vía del lenguaje generativo, vamos a ir desarrollándola. Acuérdate, el lenguaje es activo, el lenguaje crea cosas, entonces vamos a crear lo que realmente cada uno quiera en su vida, ¿no? ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿Qué tipo de pensamientos quieres tener? Pues así tienes que ir acoplando tu lenguaje también, ¿vale? Entonces, este pensamiento racional que viene determinado por tu lenguaje racional, acuérdate, el lenguaje es un instrumento que te afecta para bien o para mal. Momento entonces de toma de conciencia, de parar, de introspección y de empezar a pensar, vale, ¿cómo estoy hablando yo? ¿Qué palabras estoy utilizando yo? Entonces, cuando acabe este módulo, que va a ser el más cortito, te animo a que empieces a echar un vistazo ahí, momento de toma de conciencia, de decir, vale, ¿cómo estoy hablando yo? Y eso de alguna forma me puede estar afectando. Entonces es lo que nos va a tocar revisar, ¿vale? En el módulo de hoy. Entonces, más adelante os voy a seguir enseñando cosas más profundas, pero fundamental, módulo de ahora mismo para hacer esta toma de conciencia con la poquita información que os he proporcionado, pero toma de conciencia para ver de qué manera cada uno de nosotros estamos hablando. Entonces, antes de pasar al siguiente módulo, te voy a hacer un esquema, o este esquema, este resumen, para que veas lo que hemos trabajado aquí. Vale, para que lo puedas ver entero, lo que voy a hacer es quitarme yo, me hago más reducida y así lo puedes ver mejor, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es lo que te he dicho al principio, el ser humano es un animal racional y es racional porque piensa, porque razona, y si piensa y razona lo hace a través del lenguaje. El lenguaje entonces es el que determina el pensamiento, porque el lenguaje es un instrumento. Acuérdate, para bien o para mal, es lo que determina tu pensamiento. Entonces, la vía que nosotros cogemos para este curso es el lenguaje es activo, el lenguaje es generativo, entonces, por lo tanto, está generando tu mundo. Y último cuadradito en rosa, súper importante para que empieces a pensar en tu propio caso, ¿no? En tu propia situación. Si tienes un lenguaje racional, estás entonces generándote pensamientos racionales, que esos son los sanos, ¿vale? Los realistas. Sin embargo, si estás utilizando un lenguaje irracional, te estás generando pensamientos irracionales, que son los que no son reales, los que se alejan de la realidad, los que ya tienen pues, un pensamiento distorsionado, los que tienen pensamientos sesgados, que suelen ser pensamientos pues, más negativos, catastrofistas, más polarizados. Entonces ahí es donde vienen todos los problemas que se derivan a continuación. Cuando uno tiene este tipo de pensamiento, es lo que luego lleva a la suspicacia, a la inseguridad, a los problemas de autoestima. Entonces, como aquí hay una relación directa, muy fuerte, que os lo voy a enseñar en los módulos posteriores, por eso tenemos que tener en cuenta el tema del lenguaje, porque es lo que de alguna forma, junto con otros aspectos, ¿no? Que uno puede hacer, por ejemplo, una terapia, en otro curso de desarrollo personal mucho más profundo. Entonces, entre unas cosas y otras, tú puedes ir cambiando para que tu vida sea mejor, para vivir de la manera que quieren. Pero bueno, nosotros aquí en este curso lo que vamos a hacer tú y yo es trabajar con el tema del lenguaje fundamentalmente, entendiendo el impacto que tiene. Así que aquí te dejo el primer módulo. Te pido que empieces a hacer una pequeña revisión de tu forma de hablar, de cómo te expresas, de las palabras que utilizas y si te animas, pues también un poco a revisar el lenguaje del mundo que te rodea, que son los dos aspectos que vamos a tratar de identificar. Por un lado, de empezar a observar, luego vamos a identificar, a tomar conciencia, uy, mira cómo hablo yo, cómo habla la gente con la que más comparto mi tiempo, ver de qué manera te afecta y luego ver de qué manera puedes elegir un lenguaje que te potencie más, un lenguaje más sano.
Entonces, aquí te lo dejo. Recuerda que tienes todos los módulos a tu disposición ya para siempre, que puedes verlos en vídeo todas las veces que quieras. Me pones a mí en la pantalla y te lo vuelvo a contar, o lo ves en el PDF de forma escrita para que también, bueno, pues vayas comprendiendo y te vayas haciendo tus ejercicios y tus esquemas a tu ritmo. Así que nos vemos en el siguiente módulo y espero que le empieces a coger curiosidad al tema del lenguaje. Venga, hasta ahora.